La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ricardo Pérez Fernández, abogado no, economista y politólogo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación, Ramón. Y articulista, comentarista, excelente. Bienvenido. Gracias, Cuando yo lo invité era pensando en unos gráficos, pero ahora el panorama cambia. Sí. Podemos dejar los gráficos quizás para el final. Son unos gráficos muy interesantes con relación a las elecciones que no lo ha presentado nadie y que yo vi que tú lo hiciste en una especie de entrevista que te hizo Roberto Cavado. Sí. Pero bueno, ahora lo importante fue el discurso del presidente Leonel Fernández ayer y todo lo que eso significa a partir de ahora. Claro, una recomposición completa del escenario electoral de cara al 20. Cómo termina en términos de magnitudes esa correlación, nadie sabe, ¿verdad? Estas próximas semanas y meses serán definitorios en ese sentido, pero un paso muy importante, desde luego histórico, la renuncia del presidente Fernández del PLD para construir su propia fuerza política. O sea que veremos qué pasa en estas semanas. Hay un Twitter hoy del doctor Suero Isa que él dice que el acontecimiento histórico, el acontecimiento político más importante de los últimos 45 años fue eso de anoche. Yo lo vi y entonces le resté 2019-45 y me dio 74. Y yo decía, ¿qué pasó en el 74 que fue tan importante? Lo del 73, la salida de Bosch del PRD. Bueno, y la lucha por el poder del PRD en ese momento y el doctor Joaquín Balaguer. Pero yo ahí observo una diferencia y lo comentaba hace un rato también. La circunstancia en la que sale Leonel Fernández no tiene precedentes en la historia de las divisiones y las escisiones de partidos políticos en el país, por una razón sencilla. Nadie había salido de un partido político en el poder con la fuerza electoral que sale Leonel Fernández. Y podemos hacer el recuento histórico. O sea, sí, cuéntanos a ver. Por ejemplo, cuando sale Francisco Lora fue, ¿verdad?, para fundar el MIDA en el 67, 68, para presentarse a las elecciones, no era un ente político de ninguna importancia. Cuando lo hace el profesor Juan Bosch, venía de perder ya las elecciones del 66 en circunstancias adversas, claro está, de no presentarse en el 70 y ya en términos electorales disminuido con lo que fue aquel triunfo del 63. Y Peña Gómez era ya un líder en ese momento, correcto. Ya vinieron las divisiones subsiguientes en el PRD que dieron inicio al PRI, que dieron inicio al BIS, etcétera. Ninguno se había ido con la fuerza electoral que exhibe Leonel Fernández en este momento. Un 3 veces expresidente que hace tan solo días, en una primaria interna que se celebró en el Partido de la Liberación Dominicana, amañada, plagada del fraude, que todavía queda pendiente, es una discusión pendiente de esta sociedad, fue capaz de obtener casi 1 millón de votos. Entonces, ese casi 1 millón de votos dentro del PLD en un proceso, ¿en qué se va a convertir ahora que sale en una fuerza política nueva, independiente, y que pretende sumar a otros sectores de la sociedad que no se sumaban simplemente porque no son afines al PLD? A mí en lo personal me produce muchísima emoción y muchísima felicidad el hecho de que se haya tomado esa decisión, porque yo creo que se puede reconfigurar de manera beneficiosa para la sociedad dominicana el panorama político electoral. Ahí yo voy. Comentábamos al inicio del programa que el panorama político electoral ha dado un cambio drástico. A principios de año, por poner un ejemplo, que se sabía que las primarias se iban a celebrar ahora en octubre, no se imaginaba el giro inusitado que ha tomado la actividad política. Primero, por los precandidatos del PLD y segundo, cómo ha desembocado ese ejercicio que pensábamos que iba a ser de mucha ganancia, de participación democrática para la sociedad. Claro. Entonces, ¿cómo cambia eso y de qué manera tú entiendes que es beneficioso para el país? Mira, lo del tema de las primarias abiertas, ustedes lo recordarán porque aquí lo discutimos varias veces, para mí nunca fue una conquista de tipo democrática ¿Por qué no? porque este país nunca exigió, nunca se vio en ningún estudio de opinión pública que la sociedad en sentido general estaba reclamando participar a lo interno de los partidos políticos para la selección de candidatos. Eso se hizo precisamente para lograr lo que se logró el 6 de octubre. Por eso se amplió y se quiso hacer y se quiso incluir ese tema de las primarias abiertas en la ley de partidos. Recuerden que en ese momento el único sector político de todo el país que las quería era Danilo Medina y su grupo. Y así fue. Ahora, ¿por qué si digo que esto puede ser beneficioso?
Porque la concentración de poder nunca ha sido beneficiosa para una sociedad. Yo mismo, antes de que se diera esta división del PLD, en su programa lo había dicho sobre el PLD, no resulta beneficioso para una sociedad que un mismo partido concentre el poder legislativo con amplias mayorías y la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque se requiere de una virtud que no es característica de los hombres, el no desviarse de los propósitos naturales de la política cuando se tiene tanto poder. Y en efecto así sucedió. ¿Qué plantea este nuevo escenario? Bueno, que por lo menos habrá tres grandes frentes electorales en este proceso del 20. Por un lado está el PRM, que se ve fortalecido y consolidado, claro que sí, luego de esta división del PLD. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Está el propio PLD, que permanece, claro, y que ahora, pues, el presidente Medina, supongo, trata de revitalizarlo y de reagruparlo y de ver cómo relanza una marca que se ve mancillada por todo este proceso. Pero está también el frente electoral que encabeza Leonel Fernández, que en este momento es la gran incertidumbre. ¿Qué peso específico tendrá en términos electorales? ¿Quién encabezará la lucha que a partir de ayer se declaró y se juró ante el país? Son dos cosas distintas. La lucha que se emprende ahora para la preservación de la democracia y del Estado de Derecho y la candidatura presidencial de cara al 2020. Puede ser que el propio Leonel Fernández asuma ambas. Eso se definirá en esta semana. Pero existe la posibilidad de que no también, de que pueda ser otra persona que asuma la candidatura a la presidencia. Es un escenario todavía en construcción. Todavía tenemos que ver qué termina siendo el resultado final de lo que será un proceso de consultas y de toma de decisión que tendría que agotarse necesariamente por un tema de plazos en la ley esta semana. Sí, porque el 27 es el límite. El 27 es el límite, así es, correcto. Por eso muchos partidos todavía no celebraron comisión. Exacto, por eso mismo, justamente. Y la aparición, el surgimiento, porque se ha especulado mucho con David Collado, el mismo reconoció ayer que sí, que por terceras personas le han ofrecido la vicepresidencia, la presidencia. Eso podría también introducir un elemento adicional de mayor división del voto. Podría ser. Ahora bien, las reacciones que vi ayer, las primeras reacciones que vi ayer, esas declaraciones no fueron positivas. Y con razón. Porque si su intención era presentar su candidatura a la presidencia de la República, debió de haberlo hecho en el marco del proceso de las primarias cerradas del PRM, como lo hizo Luis Abinader, como lo hizo Hipólito Mejía, como lo hizo Wellington Arnaud. O sea, pero él se margina de ese proceso y una vez eso cerrado y el PRM emprende este camino de llevar la candidatura presidencial de Luis Abinader, pues ahora entonces él dice que él está interesado en eso y que está escuchando propuestas. Bueno, pero ¿por qué no hacerlo de manera institucional? Ahora, ¿O es que él no se considera...? Después de... No, esas propuestas vienen desde hace tiempo. Habrá que ver, y ahora, también se especuló, no sé, porque no le veo la calidad, no vi la declaración directa de que, dice el presidente del PRM, que entonces estarían llevándolo a un juicio disciplinario. Bueno, o habría que preguntarle al propio alcalde de la ciudad si él se considera del PRM, porque parece que ahí está la génesis de todo. Nunca se le ha visto en las actividades del PRM, nunca. Sí. El PRM lo apoyó. Exacto. Usted nunca lo ha visto a él con Carolina, ni con Hipólito, ni claro. En ninguna. Entonces, si es así y busca perseguir una candidatura presidencial, lo sensato, antes de que lo lleven a un juicio disciplinario, que es lo que correspondería, estoy de acuerdo con el presidente del PRM, sería renunciar a ese partido. Porque, a ver, oficialmente es alcalde por el PRM de la ciudad. O sea, que sería renunciar y emprender camino propio por cualquier oferta electoral. Y sí, yo diría, en el escenario donde él se presente como candidato presidencial, que lo lógico sería colegir que a quien le quitaría votos sería Abinader y no necesariamente a ninguno de los otros dos, por su origen y por el tipo de elector que este atrae. Con tu permiso, Ricardo, nos vamos Sí. a comerciales, volvemos en unos minutos, que esta conversación está interesante y se vuelve más interesante en el próximo segmento. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Ricardo Pérez Fernández. Él es economista y politólogo. Ricardo, ¿qué papel están llamados a jugar las instituciones en este proceso tan retador para la sociedad dominicana, con un escenario político inusitado, cambiante, y que tiene a tantos actores involucrados? Porque Sí. yo pienso que por primera vez la gente no se va a quedar indiferente, Claro. sino que va a haber una participación colectiva y a través de las redes, y eso todo el mundo está opinando.
el papel de las instituciones en este proceso. Ay, qué pregunta. Bueno, de las instituciones que pertenecen al gobierno central, digamos que lo sano sería aspirar a absoluta neutralidad, pero no va a suceder, ya lo sabemos. Lo vimos en un proceso de primarias donde no se escatimó ni se incurrió en ningún disimulo para mostrar claramente cuáles eran los designios del gobierno. No podemos esperar nada diferente en el marco de unas elecciones nacionales. Pero eso no será determinante ya con la institucionalidad sí, está en juego. Oh, pero naturalmente. Y aquí voy a la parte que sí me preocupa cuando hablamos de instituciones. El órgano electoral llamado a arbitrar estas elecciones. Yo ahí sí tengo una preocupación seria. Porque lo que he visto, luego de sucedido lo del 6 de octubre, es que no sé por qué no se ha querido ser claro, transparente, enérgico, en procurar todas las soluciones que sean posibles para despejar la duda de la comisión de un fraude electoral en ese proceso interno. Y ya se puede, Ricardo. Claro que sí, pero no que se puede, que tiene que hacerse. ¿Y cómo se va a hacer eso? Una auditoría técnico-forense, es lo que lo demuestra. Pero ellos están en disposición de hacerlo. Ellos están en disposición de hacerla, pero lo primero que anunciaron se separaba de lo que se había enviado a la Junta Central Electoral como los términos de referencia para una auditoría de esa naturaleza. ¿De dónde salen esos términos de referencia? Bueno, hay una institución que se llama Institute for Electoral Democracy, o Electoral Systems, el IFES. También está el Centro IDEA de Daniel Sobato, y ambos fueron consultados para preguntarles en un sistema, en una elección donde se usa el sistema de votación automatizado o electrónico, cuáles son los asuntos técnicos que habría que evaluar para determinar la posible comisión de un fraude. Y ellos mandaron sus recomendaciones. Esas recomendaciones tal cual fueron enviadas mediante instancia a la Junta Central Electoral. Pero la Junta, cuando anuncia que se va a hacer la auditoría técnico-forense, excluye una serie de cosas que no pueden motivar otra cosa que no sea la pregunta de... La suspicacia, pero ¿por qué? ¿Por qué no hacer esto de la manera más amplia, abarcadora, que se pueda para despejar toda duda? Al final aquí no se está acusando. Incluyéndolo a ellos. Claro, a eso voy. Que serían los más gananciosos. No se le está acusando a ningún miembro, a ningún juez titular de la Junta Central Electoral de ser parte de un fraude electoral o de ser, digamos, los artífices o los cómplices. Pero ellos también tienen que ayudarse en vender esa percepción. Si Leonel Fernández, que a ver, indistintamente de las preferencias que pueda tener cada quien, no es cualquiera, en el sentido de que es un 3 veces presidente de la República. Un hombre que como figura pública ha demostrado ser ecuánime y muy precavido en cómo maneja, hace y dice las cosas. Está insistiendo en que hubo un fraude electoral. ¿Cómo pierde la Junta Central Electoral? Haciendo un proceso de revisión mediante una auditoría técnico-forense lo más amplia que se pueda y en vista de todo el que quiera participar. ¿Cómo se pierde de un proceso como ese? ¿Por qué mostrarse tan obstinado y tan cerrado a querer incluir lo que se está pidiendo para demostrar que en las elecciones del 6 de octubre no pasó nada, que al final es lo que ellos quieren demostrar? Bueno, pero la actitud ha sido otra, es de personalizar, pero de autopersonalizar el cuestionamiento. Nadie le está diciendo al presidente de la Junta Central Electoral que él es el responsable de eso, pero él ha personalizado todo este reclamo y ha entendido que es un ataque personal a su figura y no lo es. Es un tema de que este país necesita tener confianza en su órgano elector, necesita haber credibilidad en ellos para las elecciones del 20, porque si no la hay, vamos a una crisis de importantes consecuencias para el país. Y yo creo que nadie quiere eso. Eso unido a una situación económica delicada, claro, interna y externa, es una tormenta perfecta. Crisis política que se esparce por toda América Latina, lo estamos viendo ahora en estas últimas semanas. El panorama no es nada favorable como para que demos una brecha, por mínima que sea, a que las cosas nos salgan perfectamente bien en este país en el año 2020. ¿Podrían ellos imponer de nuevo el voto automatizado? Pero sería un acto de insensatez para la historia. No hay un actor de importancia en esta sociedad llamado a participar en las próximas elecciones de nuevo, que no sea el sector del presidente Danilo Medina, que se sienta tranquilo con la primera prueba de ese voto automatizado.
A la única persona que yo he escuchado decir que no existe ningún inconveniente, que cuál sería el inconveniente de presentar o de hacer las elecciones del año 2020 con este mismo sistema de automatización, es el licenciado Danilo Díaz. Es la única persona que yo he escuchado decir eso. Ya luego, Leonel Fernández y lo que es ahora su proyecto político, el PRM, otras instituciones de la sociedad, partidos políticos, participación ciudadana, etcétera, han dicho que existe una preocupación y que a eso hay que darle una respuesta clara, porque no se puede ir a las elecciones del 20 sin que exista una confiabilidad generalizada de la sociedad en el órgano llamado a regir ese proceso electoral. O sea que... ¿En qué momento tú crees que podrá una encuesta ir definiendo las tendencias? Porque queremos encuestas. Definido ya que se... Como tú dices, la construcción de si Leonel es candidato, si otra persona va a ser candidata, Abinader es candidato, Gonzalo Castillo es candidato. Definido el cuadro, ¿a partir de qué momento serían válidos o que servirían de punto de arranque los resultados de unas encuestas? Habría que darle unas semanas, porque esto es un proyecto que se anunció ayer, todavía quedan muchas cosas por definir, la más importante de la cual siendo la candidatura presidencial. Y hay que ver entonces, una vez se defina todo esto y se le dé unas semanas de consolidación en la percepción de la opinión pública, en el imaginario colectivo, ver entonces de qué manera eso se refleja ya en las preferencias del electorado dominicano. Pero lo prudente y lo sensato para que sea una medición que tenga algún valor científico sería esperar unas semanas luego de definida la candidatura presidencial y ver entonces cuál es el posicionamiento de cada quien de cara al proceso. Ricardo, tú has puesto un punto también, lo soslayaste hace unos minutos y vuelvo a ponerlo ahora, porque la semana pasada se estuvo discutiendo y ahí veíamos posiciones encontradas de juristas de si podía o puede el doctor Fernández ser candidato o no, sí, de acuerdo a la normativa. Mira, bueno, yo no soy abogado, a pesar de que todo el mundo cree que soy abogado, no sé por qué, pero lo que yo he visto, porque las leyes solo hace falta leerlas y ver lo que dice la Constitución sobre los derechos de ciudadanía y todo lo demás. Lo que yo he visto es que no tendría por qué ser un inconveniente, no existe una prohibición clara a que éste pueda presentar una candidatura presidencial. Ahora bien, esa es la opinión de Ricardo, que no es abogado. Como tú bien señalas, he escuchado algunos abogados decir que sí, otros abogados decir que no. Por eso hay que estudiar y meditar bien cuál va a ser la decisión en ese sentido. Porque naturalmente no se quiere que una decisión de esta naturaleza se pretenda minar con acciones de tipo judiciales y tratar de obstaculizar lo que sería la construcción de un proyecto político que nace. Entonces habría que ver al final cuál es la posición de la mayoría que está llamada a participar en la toma de decisión de eso. Y entonces a partir de ahí supongo que se decidirá si el presidente Fernández busca la candidatura o si la candidatura pasa a otra persona de su corriente política. Parecería que va a morir en el Tribunal Constitucional. Parecería. Porque no cabe duda que va a haber jueces ligados al oficialismo que tan pronto si se lanzara la candidatura. Pero tal vez no. Van a... O tal vez no, esa es como la gran incertidumbre. Pero si terminara en el Tribunal Constitucional hay un tema de tiempo. Porque entonces es el 27 el plazo que otorga la ley para esto. O sea, ¿qué pasaría si una candidatura que tiene que someterse y ser aprobada antes del 27, de repente se ve enviada al Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa en ese momento? Esta es una pregunta para los juristas constitucionales y del derecho administrativo. Yo no lo conozco, no sé cuál es la respuesta. Y todos esos escenarios y esas variables tienen que ser analizadas al momento de tomar la decisión, claro está. Así es. Claro, entonces ya veremos, pero es complicado, es complicado, pero no deja de ser emocionante lo que viene en materia política electoral. Llama la atención que en el discurso el doctor Fernández no habló de candidatura. Sí, así es. Él habla de una causa. Habla de la causa, claro, de un proyecto que nace a partir de una causa. ¿Y cuál es la causa? La defensa de la Constitución, la preservación de la democracia y del Estado de Derecho. Leonel viene de una experiencia exitosa en la defensa de una causa, que fue precisamente la defensa de la Constitución
ante el intento de otra reforma en 4 años para permitir que el presidente Danilo Medina pudiera hacerlo por 3 periodos consecutivos. Fue exitoso en esa causa. Este proyecto político electoral nace también a raíz de una causa, que es la preservación de la democracia y del Estado de Derecho, que por cuestiones que él citó ayer en su discurso, podría entenderse que están en peligro. Entonces habría que ver si Leonel es la causa y otro es el candidato, o si Leonel es la causa y candidato. Pero eso es lo que se definirá en esta semana. Yo digo que no hay que comer muchas ansias porque el plazo de la ley es claro. O sea, en estos días sabremos cuál es el desenlace en ese sentido. Sí, pero que él pudiera bien ser escogido y a lo mejor la Junta no aceptar la candidatura y ahí vendría el pleito legal, el proceso legal. Ese es un escenario también que tiene que considerarse al momento de tomar esa decisión, claro. Ricardo Pérez Fernández, como siempre, brillante. Muchísimas porque tú gracias. no deberías de alejarte tanto del programa. No, pero tenemos que invitarlo más. Y venir con más frecuencia. Claro, cuando ustedes quieran, si yo soy hijo de ustedes. Sí. Gracias. Gracias, Gracias a Ricardo. ustedes, claro. Continuamos, amables televidentes, en el Telematutino 11.